Bueno, buenos días y bienvenidos a este webinar centrado en las finanzas con Microsoft Dynamics NAV 2016 y Power Desktop BI. Mi nombre es Javier Espeso y soy la persona que os va a acompañar durante esta sesión. Recordaros que al finalizar este webinar estaremos a vuestra disposición durante unos minutos para atender y resolver cualquier duda o cuestión que nos queráis plantear. Antes de empezar, si os parece, y como siempre, para aquellos de vosotros que todavía no nos conozcáis, permitidme que presente a nuestra compañía, Actio Procesos de Tecnología. Somos una consultora tecnológica especializada en programas y software de gestión para empresas, ERPs. Implantamos y personalizamos Microsoft Dynamics NAV, AX y CRM, además de otras soluciones para ayudar siempre a nuestros clientes a transformar y mejorar, si cabe, su actividad, ofreciendo soluciones globales e integrales orientadas siempre al negocio. Tenemos la máxima calificación de Microsoft en implantación de sistemas de gestión, Gold Partner, para la implementación de los productos como son Dynamics NAV, Dynamics AX y Dynamics CRM. Contamos con más de 6 años de experiencia y más de 350 clientes, y nuestro equipo está formado por consultores expertos en tecnología y marketing. Y como podéis ver, contamos con oficinas en 4 ciudades, tanto en Madrid, en Barcelona, Bilbao y Zaragoza. Muy bien, pues hechas un poco las presentaciones, si os parece vamos a entrar en materia. Y como veis aquí, el webinar de hoy lo hemos estructurado en 4 apartados. Primero haremos una breve introducción a este taller, un poco cuál es el objetivo de por qué nos hemos planteado el mostraros este tipo de análisis financiero con estas 2 herramientas, tanto NAV como Power BI. Veremos en todo caso desde Navision cuáles son las herramientas a nivel de análisis financiero con las que podemos trabajar y disponemos, tanto la herramienta de análisis por dimensiones o el esquema de cuentas, que será con el que realmente vamos a trabajar hoy, y vamos a tratar de hacer un pequeño esquema en el que podamos ver cuál es esa potencia y esa facilidad que nos permite dentro de NAV generar ese tipo de informes financieros. Luego crearemos, como decimos, una plantilla en la que podamos ver un poco cómo manipular, entender un poco cómo funciona esta herramienta del esquema de cuentas. Crearemos, como veis aquí, desde cero un nuevo básico informe financiero, si me permitís. Y luego veremos que incluso esto lo podemos exportar perfectamente a Excel para acabar de manipular y trabajar. Y esto mismo luego lo trasladaremos, como veis en el punto 4, con la herramienta de Microsoft Power BI Desktop, la cual nos va a permitir hacer, sin duda, lo mismo que habremos hecho con NAV, pero con toda la potencia que nos va a ofrecer esta herramienta, que es la que os voy a mostrar en la parte final de este webinar. Muy bien. Mirad, un poco el objetivo de este webinar nos lo planteábamos, como decíamos, el que podáis ver distintas posibilidades, distintas formas que disponemos con NAV o también con Power BI para realizar todo tipo de análisis financieros, de documentos y estructuras de análisis que nos podamos diseñar, siempre basándonos con toda la información que tenemos en NAV. Para ello disponemos, como os decía, de varios, por supuesto, de múltiples informes ya predefinidos y diseñados. Lo que ocurre que son informes en ese caso estáticos, tal como están, son lo que nos ofrece en este caso Navision, ¿no? Pero para que nos permita un poco más de juego, el que nos permita definir nuestros propios informes, nuestros propios análisis, disponemos de varias herramientas. Una de ellas es la de análisis por dimensiones, que nos permite hacer precisamente eso, el analizar todo ese conjunto de información que tenemos introducida en Navision y que además hemos ido etiquetando con los valores de nuestras dimensiones que hayamos definido en nuestra compañía para poder hacer esa explotación de esa información. Y por otro lado tenemos el esquema de cuentas, que también es una herramienta sumamente flexible en la que nos permite diseñar y definir pues, esos informes, ¿no? Para ello, mirad, vamos a ir directamente a Navision en este caso y lo vemos directamente. Recordaros que este webinar lo vamos a ejecutar, lo vamos a realizar con la última versión que tenemos disponible en este caso, que es la de Navision 2016.
¿de acuerdo? En la que se han incluido un conjunto de novedades sumamente interesantes. De hecho, disponéis de un webinar que hemos realizado desde Actio en el que se exponen y se explican algunas de esas novedades, en la que se hace incluso varios ejemplos y se muestran tanto desde novedades relacionadas con la área financiera como con la área de gestión, ¿de acuerdo? Y lo tenéis disponible, tan solo tenéis que solicitarlo y os lo haremos llegar. Muy bien, como decíamos, desde Navision disponemos de la herramienta, como decíamos, una de ellas es el análisis por dimensiones, que ya os digo, nos permite pues eso, obtener esa explotación de toda la información que hemos ido introduciendo en NAV y etiquetándola con nuestros conjuntos de dimensiones y sus valores de las que disponemos. O también disponemos del esquema de cuentas, que es la herramienta con la que hoy me gustaría, una de las dos, mostraros un poco. Quizás la conozcáis o hayáis oído hablar de ella, pero hoy os voy a mostrar un poco cómo crear de una forma sencilla, ¿sí?, un primer análisis con justamente esta herramienta. Para ello voy a localizarla mediante la funcionalidad de la búsqueda. Esta búsqueda, recordar que es para buscar funcionalidad dentro de NAV, no es para buscar registros, sino solamente funcionalidad, y tan solo con introducir el concepto que estamos localizando ya me aparece aquí los diferentes resultados que tienen relación con el concepto. En este caso, lo que estamos buscando es nuestro esquema de cuentas. Muy bien, mirad, esta es la herramienta que os comentaba, el esquema de cuentas. Como veis, ya viene precargado con todo un conjunto de análisis prediseñados, ¿de acuerdo? Que podemos perfectamente ejecutar, utilizar e incluso, si queremos, podemos modificarlos, manipularlos o incluso crear nuevos basados en estas plantillas, digamos, que ya están prediseñadas. La forma de utilizarlo es sumamente sencilla, no tenemos más que seleccionar el esquema de cuentas que queremos y a partir de aquí lo ejecutaremos, ahí está. Vemos la estructura de este esquema, en este caso hemos seleccionado un balance normalizado y vemos que tiene un conjunto de líneas en las que se definen los orígenes de la información que tenemos que ir a buscar, ahora lo veremos con más detalle, y finalmente lo que podemos hacer es ejecutarlo para ver el resultado, en este caso, del esquema de cuentas que tenemos seleccionado. Como veis, yo os decía, tenemos diferentes plantillas, tenemos tanto diferentes balances, tanto normalizados como abreviados, tenemos análisis de flujos de efectivos, tenemos diferentes análisis de pérdidas y ganancias, en fin, hay todo un conjunto que ya podemos perfectamente reaprovechar y podemos, como os decía, ajustar, manipular o modificar para acabar de adecuarlo a nuestra necesidad. Ahora bien, también es posible, como decíamos, el que creemos nuestro propio informe financiero, informe analítico, y de una forma sumamente sencilla. Para ello vamos a crear uno, si os parece juntos, vamos a crear uno sencillo para que veáis un poco cuál es la mecánica y cuál es la funcionalidad de esta herramienta del esquema de cuentas. Para crear un nuevo esquema es tan sencillo como seleccionar el botón de nuevo y lo primero que nos solicita, como veis aquí en la parte inferior, es que le pongamos el nombre a este nuevo informe o este nuevo esquema. En este caso vamos a poner un balance de clientes y proveedores, por ejemplo. Y a continuación lo que me solicita es que pongamos una descripción de este nuevo esquema. En este caso, balance, clientes y proveedores. Muy bien. Perfecto. La siguiente columna importante en este caso, hay más parámetros como podéis ver, pero la más importante es esta que veis aquí, que es precisamente la que tiene el nombre de plantilla columna genérica. Es decir, lo que nos está pidiendo aquí es que seleccionemos al desplegar y especifiquemos cuál será de las que ya tenemos preconfiguradas nuestra plantilla de columnas. Es decir, una cosa van a ser las líneas, la información que vamos a obtener con este esquema, y la otra es a nivel de columnas, qué tipo de columna es el que queremos utilizar. En este caso nosotros queremos seleccionar un tipo de columna que nos muestre al final un saldo para cada uno de esas líneas que vamos a incorporar. Con lo cual, en este caso, vamos a seleccionar el formato de la plantilla de saldo para que nos muestre un poco cuál es ese acumulado para cada una de las elementos que vamos a colocar, que serán cuentas de clientes y cuentas de proveedores. Deciros que las
Las plantillas de las columnas para los esquemas son totalmente personalizables también, incluso podemos crear de nuevas, ¿de acuerdo? Pero en principio con las que tenemos predefinidas es más que suficiente, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que es a nivel de la definición, por un lado, de lo que es el nombre de este nuevo esquema, así como su descripción y la estructura de columnas que queremos, con eso ya tendríamos creado, digamos, o dado de alta el nuevo informe o el nuevo análisis que queremos crear. El siguiente paso, en este caso, consistiría en acceder y editar el esquema de cuentas. Para ello, simplemente seleccionamos de la cinta de opciones la opción de editar esquema de cuentas. Muy bien, como veis, se nos acaba de abrir la herramienta, en este caso nuestro esquema de cuentas, totalmente vacío, y es a partir de aquí donde nosotros vamos a tener que empezar a ir introduciendo las líneas que van a componer este esquema de cuentas. Es tan sencillo como vais a ver a continuación. Mirad, lo primero que nos solicita, en este caso, es un número de fila para identificar, como vamos a colocar todo un conjunto de filas en este esquema, vamos a tener que ir identificándolas, porque si luego además queremos mostrar la información en cierto orden o incluso queremos hacer totalizaciones de diferentes líneas, hay que ir identificando cada uno de esos números de fila, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, voy a colocar el número de fila C1000, en este caso, para identificar que es una fila de clientes y que es la primera de las clientes que vamos a colocar. Muy bien. Lo siguiente que nos pide en este caso es la descripción. Simplemente en esta columna lo que nos va a pedir es que introduzcamos la descripción que nos va a mostrar una vez ejecutemos nuestro esquema de cuentas. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, clientes nacionales. Perfecto. Con eso ya tenemos la descripción de la línea y a continuación nos va a pedir que le indiquemos el tipo de sumatorio. El tipo de sumatorio, como podéis ver, lo que va a hacer es, en función del valor que seleccionamos en la siguiente columna de sumatorio, nos irá a localizar la información que vamos a buscar. En este caso, si seleccionáramos cuentas auxiliares, al desplegar sumatorio, nos va a mostrar toda la relación de las diferentes cuentas auxiliares. Y lo mismo con las cuentas de mayor. Es decir, vamos a especificar qué tipo de información es la que queremos traernos a nuestro esquema de cuentas, o bien la información que contienen las cuentas auxiliares o las cuentas de mayor. Y luego veréis que hay otras opciones que luego comentaremos, en todo caso la de fórmula, que veremos un ejemplo, para poder hacer diferentes operaciones aritméticas entre diferentes filas, ¿de acuerdo? Muy bien, en este caso vamos a buscar cuentas auxiliares y vamos a seleccionar en la columna de sumatorio y vamos a desplegar para localizar en este caso por número de cuenta, ¿sí?, la cuenta de los clientes nacionales en este caso. Colocamos en el filtro el número que queremos, la 4300, y a partir de ese criterio ya nos va a traer el resto de cuentas que coinciden con el criterio seleccionado. En este caso, la cuenta que queríamos nosotros traernos de nuestro esquema es la de clientes nacionales, así que la seleccionamos y ya lo tenemos. Ya tenemos, por un lado, definido el número de fila, la descripción de esta línea, el tipo de sumatorio, es decir, qué tiene que traer a nivel de totalización, y la cuenta auxiliar, en este caso, que teníamos seleccionada. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. La siguiente columna nos está pidiendo que digamos o que indicamos cuál es el tipo de saldo que nos tiene que traer para esta cuenta. Es decir, va a ser en función de las tres opciones que tenemos. La primera es saldo de periodo. Es decir, si colocamos saldo de periodo, el importe de saldo que nos va a mostrar este análisis va a ser el que coincida con el periodo de fechas que hayamos introducido cuando ejecutemos el esquema de cuentas. Luego lo veréis, ¿de acuerdo? Saldo de periodo, es decir, especificaremos un periodo de fechas y ese será el saldo que nos va a mostrar para la cuenta que tenemos seleccionada. En cambio, si seleccionamos saldo a la fecha, lo que va a hacer es que nos va a ejecutar el informe y rescatará el saldo a la fecha que hayamos introducido una vez ejecutemos este esquema de cuentas. Y por último, como veis, la de saldo inicial, que lo que va a hacer es, en función de la cuenta que tengamos seleccionada, nos mostrará a la fecha que introduzcamos su saldo inicial que había en ese momento. ¿De acuerdo? Muy bien, para nuestro ejemplo, con saldo del periodo será suficiente. Y por último, la de tipo importe, ¿de acuerdo?, que podemos seleccionar o bien que nos muestre saldo, o bien que nos muestre el importe de saldo que haya en la columna del debe o bien en la columna del haber. Perfecto. Muy bien, a continuación hay otra serie de columnas, en este caso,
¿de acuerdo? Que nos van a permitir acabar de un poco definir un poco la forma en la que nos tiene que mostrar esa información, ¿de acuerdo? En este caso, la de tipo, si la dejamos en blanco, nos va a traer, en todo caso, el saldo que haya, independientemente de dónde se encuentre ese saldo, ¿de acuerdo? Tanto en la columna del debe, en el haber, etcétera, etcétera. Pero también podemos forzar, ¿por qué no?, que solamente traiga de esta cuenta si existe el saldo que haya en la columna del debe, o bien el saldo que haya en la columna del haber, o, como veis, el resto de opciones que tenemos aquí. La siguiente columna, que es un tipo campo en el que podemos seleccionar, podemos activarlo, que se llama solo positivo, y lo que hará es traernos el saldo de esa cuenta solamente si el saldo es positivo. Es decir, en el caso de que las cuentas que vayamos introduciendo en nuestro análisis, alguna de ellas contenga un saldo negativo, podemos activar la columna de saldo positivo y hará que esas que contienen ese saldo negativo no se muestren en nuestro esquema de cuentas. Muy bien. Otra de las opciones que tenemos es esta otra columna que hay aquí, la de cambiar signo, que lo que hace es precisamente cambiar el signo del saldo que contenga esa cuenta. Es decir, si el saldo en ese caso de esta cuenta, de la 430001, es positivo, activando el cambiar signo, podemos convertirlo a un saldo negativo. Y a la inversa, si encontramos una cuenta que tiene un saldo negativo, activando el cambiar signo, podemos cambiarlo a un saldo positivo. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir luego poder... como sabéis, hay cuentas que su saldo siempre es negativo y su saldo siempre es positivo, poder acabar de jugar y poder acabar de manipular esos saldos para que cuando hagamos totalizaciones o hagamos fórmulas nos funcione correctamente. ¿De acuerdo? La siguiente columna, la de muestra, simplemente nos permite indicar si queremos, sí o no, que se muestre esa columna, esa línea, perdón, que tenemos seleccionada. Es decir, si solamente queremos una línea para que nos traiga un saldo y lo podamos utilizar en algún cálculo o en alguna fórmula y no queremos mostrarla, seleccionaríamos la opción de no y automáticamente se calcularía ese saldo de esa cuenta, pero no se mostraría en nuestro esquema de cuentas. En cambio, si lo dejamos en el sí, lógicamente todas las líneas que contengan el muestra como sí se mostrarán en nuestro esquema de cuentas. La siguiente columna que tenemos es la de cambiar página. Podemos forzar, si activamos este cuadro, que cuando llegue a esta línea, ¿sí?, se fuerce un salto de página a la hora de imprimir nuestro informe, nuestro esquema de cuentas. ¿De acuerdo? Cuando activemos esta casilla, al calcular el esquema de cuentas que estamos definiendo y llegue a esta línea, se provocará un salto de página para provocar que la siguiente información que haya a continuación se imprima en la siguiente página. Y las tres últimas columnas, como veis aquí, son las que nos permiten modificar el aspecto visual de esa información, si lo queremos o bien en itálica, o si bien lo queremos en negrita, o si finalmente lo queremos en subrayar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues una vez explicadas las diferentes columnas, vamos a acabar de completar nuestro esquema de cuentas. En este caso vamos a crear una segunda línea, que será la C2000. Y en esta quiero mostrar, por ejemplo, clientes internacionales. Perfecto. Como hemos dicho, vamos a buscar en este caso el saldo que haya en unas cuentas auxiliares y en la cuenta auxiliar en concreto la vamos a desplegar, la vamos a localizar otra vez, la 4300, y en este caso seleccionaremos la 430002, que es la que contiene nuestros saldos de clientes internacionales. La seleccionamos. Perfecto. Y el resto de columnas, como veis, las vamos a dejar igual. Ya me está bien que me traiga el saldo del periodo, el saldo es el que quiero que me muestre en la línea, ¿de acuerdo? Y todo lo demás lo dejaremos como está. Perfecto. Si os fijáis ahora, ya podríamos ejecutar nuestro esquema de cuentas y empezar a ver un poco cuál es el resultado de este esquema de cuentas en base a las dos líneas que tenemos aquí. Vamos a hacer una primera vistazo y para ello, para ejecutar nuestro esquema de cuentas, tan solo hay que pulsar el botón de panorama. Perfecto. Ya veis que nos ha traído tanto la línea 1000, en este caso, para los clientes nacionales, trayéndonos en este caso el saldo que hay. Debido a que tengo seleccionado una plantilla de columnas de saldo que tiene una configuración en la que me permite ver el saldo que hay en el ejercicio fiscal actual comparado con el saldo fiscal del ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Y la siguiente línea, que en este caso es la de clientes internacionales, en la que también me muestra de nuevo pues, el saldo en el ejercicio actual y el saldo que había en el ejercicio anterior. Lo bueno de estos esquemas de cuentas es que son totalmente interactivos, es decir, en cualquier momento yo podría ir y sobre el saldo, en este caso, de esta cuenta, ¿de acuerdo?, pulsando el botón de los tres botones,
podemos ver el origen de la información que nos está mostrando en este esquema de cuentas. Y como vemos, se basa en la cuenta 43001, clientes nacionales, y me muestra su saldo del periodo. Muy bien, perfecto. Ya tenemos un poco la primera, digamos, fase de este esquema de cuentas. Vamos a mejorarlo un poco, ¿de acuerdo? Vuelvo otra vez al diseño, en este caso, del esquema de cuentas, y vamos a hacerlo un poco más completo. En este caso, vamos a hacer una cosa. Podemos perfectamente, sobre la línea que queramos, insertar una nueva línea. Imaginemos, por ejemplo, que le queremos dar un título a este conjunto de saldos para los clientes, tanto nacionales como internacionales. Pues lo único que tenemos que hacer es, en la primera columna que tenemos a la izquierda, mediante el botón derecho, ¿sí?, insertaremos una nueva línea. Perfecto. Y en este caso lo único que queremos aquí es colocar un poco un título para este conjunto de cuentas. Para ello simplemente no hace falta que ponga número de fila, me voy a la descripción y aquí le pondremos saldo de clientes. Y tan solo como es un título, no hace falta que especifiquemos nada más, ni el tipo de sumatorio, ni el sumatorio, ni nada más. ¿De acuerdo? Lo que sí que podemos hacer, en este caso como se trata de un título, es seleccionar, por ejemplo, la característica de que se muestre en negrita. Ojo, porque las características de itálica, negrita o saltos de página solamente los vamos a obtener cuando imprimamos o cuando exportemos nuestro esquema de cuentas, que lo veremos después. ¿De acuerdo? Muy bien, otra línea que podemos insertar aquí, pues en este caso, por ejemplo, podemos insertar una nueva línea, pero que vaya a buscar, en este caso, a nuestros proveedores. Vamos a colocar una línea, la P1000, ¿de acuerdo? Y en este caso queremos buscar los proveedores nacionales. Muy bien. El tipo de sumatorio, como siempre, será de cuenta auxiliar y ahora en sumatorio desplegaremos, seleccionaremos en este caso y buscaremos la cuenta que nos interesa. En nuestro caso, la de proveedores nacionales, que es la 400.001, la seleccionamos, pulsamos en aceptar y ya la tenemos. ¿De acuerdo? El resto de columnas las dejamos como están. Vamos a insertar una línea más. Vamos a colocar, por ejemplo, la P2000 y aquí vamos a tratar de traer el saldo que haya para los proveedores internacionales. ¿De acuerdo? Muy bien. De nuevo, en la columna de sumatorio, como lo que quiero es una cuenta auxiliar, desplegaremos y localizaremos de nuevo la cuenta que nos interesa, que es la 400.002, la seleccionamos y ya la tenemos. Muy bien, perfecto. Vamos a arreglarlo un poco, vamos a, por ejemplo, a insertar, como hemos dicho, una nueva línea, que en este caso será el título. Y en este sentido pondremos saldo de proveedores. Perfecto. Muy bien, y también lo vamos a activar como negrita. Perfecto. Vamos a ver qué tal está yendo nuestro análisis, nuestro informe. Lo vamos a ejecutar de nuevo con panorama. Y ahí lo tenemos. Tenemos tanto los saldos para los clientes nacionales e internacionales como los saldos para proveedores nacionales y proveedores internacionales. Perfecto. Vamos a mejorarlo un poco. ¿Cómo? Por ejemplo, podríamos utilizar, ¿de acuerdo?, el tipo de sumatorio de fórmula, en el que nos permita, pues, obtener, por ejemplo, la diferencia entre un conjunto de líneas que tengamos en nuestro análisis. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer una totalización de los saldos de los clientes, ¿de acuerdo? Tanto la suma de los clientes nacionales como la suma de los clientes internacionales. Para ello, vamos a insertar una línea aquí abajo y le vamos a llamar total clientes. Muy bien. Y en este caso, en vez de ir a, como no queremos traer el resultado de una cuenta, sino que lo que queremos es aplicar una fórmula que sume los dos tipos de clientes, clientes nacionales y clientes internacionales, seleccionaremos el tipo de valor de fórmula. Perfecto. Y ahora en sumatorio es donde debemos especificar y colocar nuestro sumatorio. ¿Sí? Para ello es tan fácil como colocar los identificadores que hemos puesto al principio. ¿Os acordáis de los números de fila? Pues esos son los que vamos a utilizar para poder definir nuestra fórmula. En este caso quiero la primera línea de los clientes nacionales, sumándole, ¿sí?, la segunda línea de los clientes internacionales. Estupendo. Perfecto. Vamos a ver si funciona. Vamos a ejecutar el esquema, panorama, y ahí lo tenemos.
Si os fijáis, esta línea ahora me está arrastrando la suma tanto de los saldos de los clientes nacionales como el saldo de los clientes internacionales, tanto para el ejercicio fiscal en curso como para el ejercicio anterior. Todo ello gracias a la plantilla de las columnas que tenemos definida. Muy bien, vamos a hacer lo mismo en este caso, pero para los proveedores. Nos ponemos a continuación de la última línea de proveedores, total proveedores, ¿de acuerdo? Es una simple línea, en este caso, de fórmula, ¿ok? Y ahora sí, ahora colocamos ahora la fórmula, que es la suma de los proveedores P1000, en este caso, más proveedores internacionales. Perfecto. Vamos a ver si funciona. Lo ejecutamos y ahí está. ¿De acuerdo? Ya tenemos tanto el saldo, la suma del saldo de los clientes nacionales e internacionales, así como de los proveedores nacionales e internacionales. Estupendo. Muy bien. Y por último, yo creo que aquí podríamos colocar una nueva línea, la pondremos aquí a continuación, que sea, por ejemplo, la diferencia de ambos saldos. Diferencia. Muy bien. Y en este caso también es de tipo fórmula. Y la fórmula, ¿sí?, será precisamente el saldo total de los clientes y el saldo total de los proveedores. Pero como veis, en este caso, como hemos quedado que en fórmula debemos colocar los identificadores de fila, nos hace falta que antes coloquemos identificadores para el total de los clientes y el total de los proveedores. Pues vamos a poner aquí un identificador que sea total clientes, muy bien, y en este caso, total proveedores. Perfecto. Y ahora estos dos conceptos, estas dos etiquetas, estas dos numeraciones son las que vamos a utilizar en nuestra fórmula. TC100 más TP100. Muy bien. Vamos a ver si funciona. Lo ejecutamos. Y ahí está. Ya lo tenemos. Tenemos tanto el detalle de los saldos para clientes nacionales como clientes internacionales, así como el total de este tipo de clientes, lo mismo para proveedores y finalmente la diferencia entre ambos saldos. ¿De acuerdo? Perfecto, ya tenemos nuestro pequeño y básico informe, nuevo esquema de cuentas basado en los movimientos de contabilidad. Ya lo tenemos totalmente preparado. A partir de aquí, tan solo haría falta acabar de jugar, si queremos, con los diferentes filtros de fecha, en este caso, si lo queremos analizar por un periodo de un año, o bien si queremos incluso que sea por trimestres, o bien que sea incluso por semana, mes, día, en fin, el conjunto de fechas o valores de fechas que queramos seleccionar. Muy bien. Una de las particularidades del esquema de cuentas, como os decía al principio, es que además nos permite que podamos exportarlo a Excel. Es decir, ahora mismo este esquema de cuentas, ¿sí?, si yo pulso en aceptar y pulso en aceptar en el diseño del esquema de cuentas, ya lo tenemos almacenado, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos aquí, el balance de clientes y proveedores, ¿sí? Y lo podemos ejecutar directamente sin tener que pasar por el diseño y mostrarlo, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos totalmente almacenado y confeccionado, ¿sí?, para que lo podamos utilizar en cualquier momento. Pero otra de las cosas que podemos hacer con este esquema de cuentas es precisamente exportarlo a Excel, ¿sí? Para ello es tan sencillo como irse al botón de acciones desde el panorama de esquema de cuentas y seleccionar el botón de exportar a Excel, en el que nos da, como veis, dos opciones. La primera de ellas será la de crear documento nuevo, es decir, nos va a abrir Excel, creará un nuevo documento, un nuevo libro de Excel y nos volcará la información que tenemos en este esquema de cuentas. Y la última opción que tenemos aquí es la de actualizar documento existente. Imaginemos que tenemos ya un Excel ya predefinido, ¿de acuerdo?, con una serie de estructura de columnas y de formatos ya establecidos y lo tenemos vinculado a otro Excel que será el que vamos a enviar nuestro esquema de cuentas, para que de esa forma, mediante esos dos libros de Excel vinculados, al actualizar el documento existente, actualice los datos de ese otro libro que tenemos vinculado que contiene el formato que queremos para ese análisis. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a crear un nuevo documento y lo que hace es exportar toda esta información que hay en nuestro esquema de cuentas directamente a un nuevo libro de Excel. Lo abrimos y ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Tal y como lo habíamos definido. Habíamos definido el saldo de clientes, que además nos lo mostrará en este caso en negrita, con las diferentes líneas que tenemos aquí para los saldos de clientes, así como el saldo de proveedores,
y los diferentes saldos de los proveedores, las diferentes totalizaciones, ¿de acuerdo? Así como una columna total en la que nos muestra la diferencia de ambos saldos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya tenemos nuestro esquema de análisis, en este caso, de saldos de clientes y proveedores, totalmente confeccionado con Navision. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, mirad, el siguiente paso que me gustaría ahora mostraros lo haremos en este caso, con Power BI Desktop, para que veáis que no solo con Power BI podemos hacer lo mismo, sino que incluso nos da muchísima más potencia, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar, en este caso, con nuestra herramienta de Power BI Desktop y vamos a tratar de hacer el mismo informe que hemos hecho, o de una forma parecida, en la que veréis que la potencia, en este caso, y la simplicidad para crearlo es sumamente diferencial, ¿de acuerdo? Respecto al esquema de cuentas que hemos trabajado en Navision. Veréis que es sumamente sencillo, no tiene mayor complicación. Solamente hay que tener en cuenta un par de detalles, ¿de acuerdo? Y es que con Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer antes de poder empezar a trabajar y crear nuestros diferentes cuadros de mandos, nuestros diferentes análisis financieros, es que debemos de establecer en Navision la información que queremos después recoger desde Power BI Desktop. Es decir, tenemos que publicar la información que contendrá, ¿de acuerdo?, el origen de los datos para poder posteriormente desde Power BI recoger esa información y analizarla para montar nuestros, como decíamos, cuadros de mandos. ¿De acuerdo? Para ello, lo que hay que hacer en Navision es simplemente identificar los orígenes de la información. Fijaos, si estábamos hablando de que estamos trabajando con cuentas contables, con nuestro plan de cuentas, y además donde reside la información, en este caso, de las cuentas contables, es en los momentos de contabilidad. Por tanto, necesitaremos, para poder jugar con Power BI y montar nuestros análisis, publicar la información de estos dos orígenes de datos. Por un lado, el plan de cuentas, ¿correcto? Y por otro lado, los movimientos de contabilidad. Porque de esta forma, desde los movimientos de contabilidad tendremos el detalle, ¿de acuerdo?, de la información de los saldos y los movimientos de cada una de las cuentas. Y por otro lado, desde el plan de cuentas tendremos la estructura de nuestras cuentas contables. Muy bien, para ello lo que hay que hacer es identificar las páginas, ¿de acuerdo? En este caso, el plan de cuentas es una página. Para identificar esa página, nos iremos a la flecha que tenemos en la parte superior, iremos a la parte de ayuda y seleccionaremos la opción de acerca de esta página. Muy bien. En este cuadro de información de la página ya nos da el identificador de esta página. En este caso es el Chart of Accounts y es el número 16, que es justamente el número de página que necesitamos para posteriormente publicar la información del plan de cuentas. Y lo mismo, como hemos dicho, con los movimientos contables, ¿de acuerdo? En este caso necesitamos identificar los movimientos, es decir, la página que contiene los movimientos de las cuentas contables. Ya estoy en movimientos de contabilidad. De nuevo vamos a la flecha superior, seleccionamos la opción de ayuda y nos vamos a la opción de acerca de esta página. Y como veis, los movimientos de contabilidad, en este caso es la página número 20. Perfecto, pues con la página 16, que es el plan de cuentas, la página 20, el último paso que nos queda en Navision es publicar esa información. Para ello, accederemos a la opción de servicios web, que es el lugar donde publicamos esa información, para posteriormente desde Power BI poder recogerla. Nos vamos a servicios web y como veis aquí, yo ya lo he publicado previamente, son estas dos que tengo aquí, ¿de acuerdo? Para hacerlo es tan sencillo como si quisiéramos crear una nueva publicación de una página. En este caso indicaríamos el tipo de objeto, que es una página. El objeto, en este caso, habíamos dicho el 16 o la página número 20, me da igual, en este caso cogemos la 16, que es el plan de cuentas, y le colocaríamos un nombre que fuera el PGC, por ejemplo, PAL en cuentas, ¿de acuerdo? La última opción que habría que hacer es precisamente la de publicar esa página. Ya tenemos, como veis, tanto la página de los movimientos de contabilidad como la página del plan de cuentas, ¿de acuerdo? Y esta última que acabamos de montar como ejemplo. ¿Ok? Muy bien, pues con esto es más que suficiente para que ahora, desde fuera de Navision, mediante Power BI, podamos recoger y manipular y trabajar con esa información que tenemos tanto en el plan de cuentas como en los movimientos de contabilidad. Así que nos vamos a ir de Navision y vamos a acceder a Power BI.
Como veis, esto es Power BI Desktop. Es esta herramienta que os comentaba, ¿de acuerdo? Es una herramienta que nos va a permitir, ya os digo, tanto hacer análisis de información que siempre contenga nuestro ERP, en este caso NAV, ¿de acuerdo? Como montar nuestros propios cuadros de mandos, luego incluso publicarlos, compartirlos, pero todo de una forma muy visual y muy sencilla. Lo vais a ver a continuación. Vamos a tratar de montar un pequeño cuadro de mando, ¿de acuerdo? Que se basa un poco con la misma información que hemos montado con nuestro esquema de cuentas, ¿de acuerdo? Muy bien. Mirad, la estructura de Power BI Desktop es tan sencilla. Tenemos, por un lado, lo que es nuestra página, en la que vamos a empezar aquí a colocar la información y a diseñar un poco el cuadro de mandos. Por otro lado, tenemos dos columnas, la de visualizaciones, en las que vamos a poder especificar qué forma y de qué manera queremos representar la información que vamos a seleccionar, así como la posibilidad de aplicar filtros a esa información, y la columna de los campos, que serán donde aparecerán cuando la hayamos seleccionado las diferentes tablas, tanto de movimientos de contabilidad como el plan de cuentas. ¿De acuerdo? Muy bien, para poder conectarnos mediante Power BI a Navision, ¿de acuerdo? Utilizaremos la opción de seleccionar un recurso, es decir, un origen de datos. En este caso ya lo tenemos aquí prediseñado, ¿sí? Ya lo tenemos definido, ¿de acuerdo? Que es el que conecta con Navision, el que tengo yo ahora mismo en el equipo. Establecemos la conexión y si os fijáis, nos muestra todas las páginas que teníamos publicadas en Navision, ¿de acuerdo? Las que hemos publicado en los servicios web. Aquí tenemos la última que hemos montado, ¿de acuerdo? Que es el plan de cuentas, lo mismo con esta de aquí, así como los movimientos de contabilidad. Muy bien, pues tan solo tenemos que seleccionar qué orígenes de información son los que queremos traer. Como veis, nos hace una previsualización cuando seleccionamos la de movimientos de contabilidad, aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Y la otra tabla que necesitamos sería la del plan de cuentas, ¿de acuerdo? Veis aquí a la derecha y nos trae la información que hay. Tened en cuenta que esto es en tiempo real, es decir, toda la información que se vaya generando, introduciendo en Navision, ¿de acuerdo? Mediante esta conexión que hemos establecido, la vamos a tener en tiempo real en Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Perfecto. En el momento que tenemos seleccionado tanto los movimientos de contabilidad como los del plan de cuentas, ya simplemente lo único que tendríamos que hacer es cargar. Muy bien. Ahora establece la conexión con Navision, se trae toda la información, tanto de los movimientos de contabilidad como los que haya en el plan de cuentas. Perfecto, ya ha terminado. Y como veis en la columna que os comentaba de los diferentes campos, de las diferentes tablas, de los diferentes, en este caso, datos que tenemos disponibles, son por un lado los movimientos de contabilidad, con todos y cada uno de los diferentes campos que tenemos disponibles, así como el plan de cuentas, lo mismo, con todos y cada uno de los diferentes campos que tenemos disponibles. Muy bien, ya tenemos en este caso dos tablas, los movimientos de contabilidad y el plan de cuentas. Para poder trabajar de una forma coherente, es necesario que establezcamos entre estas dos tablas, movimientos de contabilidad y plan de cuentas, la relación para que sepa vincular perfectamente la información que hay en la tabla del plan de cuentas con la información que hay en los movimientos de contabilidad. Para ello es tan sencillo, ¿de acuerdo?, como irse a la opción de gestionar las diferentes relaciones que haya entre las tablas. ¿Ok? Muy bien, aquí vamos a gestionar las diferentes relaciones que van a haber entre ambas tablas. En este caso, vamos a crear una nueva. Y lo primero que nos solicita es que le indiquemos de la primera tabla, en este caso del plan de cuentas, ¿sí?, cuál será la columna. Veis que nos muestra todas las columnas que hay disponibles en el plan de cuentas, ¿de acuerdo? Y la que vamos a seleccionar es la del número, ¿ok? Y a continuación, como en este caso tan solo teníamos dos tablas, ya me ha colocado que la siguiente tabla a relacionar es la de los movimientos de contabilidad. Y ahora hemos de buscar en movimientos de contabilidad una columna que nos permita enlazar con el plan de cuentas, que lógicamente, como ya podéis intuir, va a ser, por ejemplo, la del número de cuenta contable, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, mediante esta columna del plan de cuentas, que es el número que identifica la cuenta contable, así como dentro de los movimientos de contabilidad, la columna del número de cuenta contable, ya tenemos establecida e identificada esa relación. Lo único que nos queda es pulsar en el OK y, como veis, acaba de definir y crear esa relación del plan de cuentas mediante la columna de número a movimientos de contabilidad mediante la columna número de cuenta contable. Perfecto, pues ya lo tenemos. Ya podemos cerrar la relación, ya tenemos la relación definida, ¿de acuerdo? Y ahora lo único que nos queda es empezar a trabajar con nuestra información. Muy bien.
Lo primero que vamos a hacer es, vamos a traer en este caso, de nuestro plan de cuentas, ¿sí? Vamos a seleccionar el número de cuenta, ¿sí? Vamos a traer, por ejemplo, el número de cuenta. Veis que tengo todos los campos disponibles. Muy bien. Vamos a seleccionar el número de cuenta y es tan sencillo como, si os fijáis, pinchar y arrastrar ese campo. Vamos a arrastrarlo y lo vamos a colocar dentro de nuestro cuadro de mando. ¿De acuerdo? Y ahí lo veis. Ya empieza a traernos, ¿de acuerdo?, toda la información que contiene, en este caso, el plan de cuentas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora lo que nos deberíamos de traernos también es, ¿por qué no?, del plan de cuentas, el nombre de esa cuenta contable. Pues de nuevo seleccionamos en este caso el campo de nombre y lo arrastramos dentro de nuestro cuadro que contiene las diferentes cuentas contables. Y como veis, vamos montando poco a poco, ¿de acuerdo?, de una forma muy visual y muy sencilla, nuestro primer cuadro informativo, en este caso, de los saldos de esas cuentas. Perfecto. Siguiente paso, ¿cuál sería? Pues vamos a rescatar, en este caso, de la otra tabla de los movimientos de contabilidad, ¿sí? Vamos a traernos otra información, ¿sí? En este caso, nos vamos a traer el saldo que haya, los importes para cada uno de esos movimientos de cuentas. Y de esta nueva tabla de los movimientos de contabilidad, cogeremos el campo del importe y lo vamos a arrastrar justamente en nuestro cuadro que estábamos montando. Y si os fijáis, de una forma automática ya empieza a montarme, ¿sí?, todo ese cuadro analítico que estábamos definiendo. Por un lado, el número de la cuenta, el nombre de esa cuenta y el importe de esa cuenta. ¿De acuerdo? Ya lo veis, de una forma sencilla, visual y sin mayor problema. ¿De acuerdo? Podemos, ¿por qué no?, colocar filtros. Podemos incluso manipular la información que tenemos ahora mismo aquí. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es, para que sea parecido al esquema de cuentas que habíamos montado con la herramienta de esquema de cuentas de Navision, vamos a colocar en este cuadro los saldos tan solo de los clientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Para ello me voy a ir al apartado de los filtros que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es, lógicamente, vamos a filtrar sobre la columna de número, ¿sí?, y vamos a aplicar un filtro para que solamente nos muestre las columnas, perdón, las cuentas de los clientes que nos interesa. Vamos a bajar un poco, ¿sí?, y vamos a establecer un filtro avanzado. Y en este campo es donde colocaremos, por ejemplo, 4300. Le damos introducimos el valor del filtro que queremos aplicar al número de cuenta y le pulsamos sobre aplicar filtro. Y ya lo veis, automáticamente en este caso me está trayendo tanto el saldo para los clientes nacionales como el saldo para los clientes internacionales, así como el saldo de esta otra cuenta, de la cuenta de las facturas que hayan al cobro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es una forma de filtrar esta información. ¿Ok? Perfecto. Ya tenemos el primer cuadro que nos interesa. ¿Sí? Muy bien. Una de las cosas que podemos hacer en este caso es, a nivel visual, vamos a manipular un poco la información para que sea un poco más visual, para que sea un poco más atractiva. Y para ello, en vez de trabajar a nivel de las propiedades visuales, a nivel de lo que son los campos y los datos, vamos a trabajar con el tema del aspecto visual. ¿De acuerdo? Vamos a darle un poco más de formato a esto. Una de las cosas que vamos a hacer es, por ejemplo, en título, ¿sí?, vamos a establecer un título para este nuevo cuadro, que será, por ejemplo, saldo clientes, o mejor, vamos a poner movimientos de clientes. Perfecto. Muy bien. Y lo que voy a hacer a continuación es activar, en este caso, que me muestre el título. Y ya lo veis, acaba de aparecerme y de mostrarme ese título. Y le vamos a aumentar un poco el tamaño. Vamos a ponerlo a 14 para que se vea bien. 16. Muy bien. Perfecto. Ya con esto ya tenemos algo más, más visual, un poco más atractivo, esa información. Estupendo. Muy bien. Vamos a crear ahora el mismo, si os acordáis, ya tenemos para clientes, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso para los proveedores. Tenemos dos formas de hacerlo. O bien, como hemos montado, igual que hemos montado el de clientes, ¿sí?, que hemos ido atrayendo de los orígenes de datos, en este caso de las páginas de los movimientos de contabilidad y del plan de cuentas, hemos cogido en el plan de cuentas tanto el número de la cuenta como el nombre, o bien, y luego nos hemos ido en movimientos de contabilidad y hemos traído el saldo y luego hemos aplicado una serie de filtros, ¿sí? Pero como el de proveedores lo quiero con la misma estructura,
no hace falta que vuelva ahora a traerme todos los campos y montar una nueva tabla. Simplemente, seleccionando el cuadro que ya tengo, ¿sí?, podríamos copiarlo, ¿de acuerdo? Y podríamos seleccionar y pegarlo. Muy bien. Si os fijáis ahora, ya tenemos, ¿sí?, dos cuadros exactamente iguales, ¿sí? Pero en este caso, en este segundo cuadro, lo que queremos aquí es traer la información que haya de los proveedores. Por tanto, lo único que tengo que hacer es cambiar en este caso el filtro, ¿sí? Y donde pusimos la 430, vamos a poner la 40000 para que traiga en este caso la información relacionada de los proveedores. Perfecto. Aplicamos el filtro y ya lo tenemos. ¿Veis? Nos trae todas las cuentas, en este caso, lógicamente, que contengan ese criterio. Vamos a ampliarlo para que nos deje tan solo la de proveedores y ahí lo tenemos. Ya tenemos, en este caso, mediante este cuadro, el saldo de los diferentes proveedores, tanto nacionales, internacionales, como, igual que teníamos en clientes, las facturas que hayan establecidas en órdenes de pago. Perfecto. Ya tenemos algo más de información. Vamos a arreglar el título en este caso, porque no se trata, en este caso, de movimientos de clientes, sino que se trata de movimientos de proveedores. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Lo veis? Estupendo. Muy bien. Mirad, otra de las cosas que podemos hacer con Power BI de una forma muy sencilla. Y es precisamente la de establecer unos mecanismos que nos permitan interactuar, que nos permitan filtrar un poco la información. Mirad, por ejemplo, vamos a colocar de los momentos de contabilidad, ¿sí?, vamos a seleccionar, por ejemplo, el campo de posting date, que es la fecha de registro. Y la vamos a arrastrar en nuestro escritorio, ¿sí?, en nuestro cuadro de mandos, ¿sí? Y le vamos a cambiar la propiedad. En vez de que lo muestre de esta forma, ¿sí?, le vamos a decir que nos lo muestre, en este caso, mediante este tipo de visualizador, que es el de que nos permite seleccionar valores. Fijaos, en el momento en que yo pincho esa propiedad, me convierte el campo que tenemos arrastrado en este cuadro, que es el de la fecha de registro, me lo convierte en un cuadro selector. Es decir, ahora yo podría perfectamente seleccionar cualquiera de estos valores, ¿sí?, y haría que automáticamente esta información que tengo activa en mi cuadro de mandos se vea afectada por la selección que hayamos hecho en nuestro cuadro de selector. Por ejemplo, si seleccionamos el 2016, si os fijáis, automáticamente él es capaz de filtrarme y de manipularme, ¿sí?, la información y filtrada con el criterio que hayamos seleccionado. Si vuelvo, por ejemplo, a seleccionar del 2015, ¿sí?, veis que va cambiando. Del 2014, del 2013, que en este caso no hay información, del 12 lo mismo, ¿sí?, o del 17, ¿de acuerdo? O bien ninguno. ¿De acuerdo? Y con esto lo podemos hacer, ¿sí?, con cualquiera de los campos que tenemos disponibles, tanto en las tablas de momentos de contabilidad como en las tablas de plan de cuentas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo veis? Totalmente interactivo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero como decíamos, tenemos más formas incluso de poder acabar de definir y de mostrar la información que tenemos en nuestro cuadro de mandos, ¿sí? Por ejemplo, podemos coger y este cuadro que tenemos de los movimientos de clientes, además de que nos lo muestre de esta forma detallada, vamos a hacer que nos lo muestre en una forma gráfica, que sea un poco más visual. Para ello, como hemos hecho antes, sería tan sencillo como o bien ir seleccionando los diferentes campos y creando un nuevo cuadro, o bien, como la información que queremos ya está definida en este cuadro, lo único que tendríamos que hacer sería copiarlo, lo pegaríamos, ¿sí?, lo arrastraremos en este caso en este lado de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a dar un poco más de tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer es, como esta información de los momentos de cliente ya la tenemos en tipo línea, vamos a hacer que esta sea en forma gráfica. Y para ello simplemente seleccionaremos en el apartado de visualizaciones el tipo de gráfico, ¿de acuerdo? Veis que hay todo un conjunto de tipos de gráficos que nos interesa que nos represente la información que tenemos seleccionada. En este caso, seleccionaremos nuestro gráfico y ya lo veis, automáticamente nos muestra la misma información que tenemos en tipo lista, ¿sí?, pero en este caso de forma gráfica. ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo con proveedores. Seleccionamos en este caso el cuadro de los proveedores, lo copiamos y nos lo pegamos a continuación. Y hacemos exactamente lo mismo. En este caso, lo hacemos un poco más grande, ¿sí?, y seleccionaremos este tipo de visualización. Y ya lo veis, ya tenemos tanto la información a nivel de los momentos de proveedores para ver el saldo de cada una de las cuentas de forma de lista, lo mismo para clientes,
y también de forma gráfica, tanto para los clientes como para los proveedores. Y si recordáis, este cuadro que habíamos montado aquí, ¿sí?, es totalmente interactivo. Fijaos, si seleccionamos el 2016, tanto los cuadros de tipo lista como los cuadros de tipo gráfica se actualizan en tiempo real. ¿De acuerdo? Si seleccionamos el 2015, como veis, va cambiando toda la información. Es decir, es un cuadro de mando totalmente dinámico. ¿Sí? Como veis, es sumamente visual. ¿De acuerdo? Es sumamente sencillo. No hay que hacer grandes cosas. Hay que tener la precaución de las tablas que nos vamos trayendo en nuestro Power BI, establecer correctamente las relaciones que hay entre ambas tablas, ¿sí?, entre ambos orígenes de datos, para que luego todo funcione adecuadamente. Es la única precaución. A partir de aquí podemos ir trayendo todo tipo de información que consten en las diferentes tablas, ¿de acuerdo? Tanto en momentos de contabilidad como hemos hecho, así como en el plan de cuentas. Muy bien, por último podríamos modificar para que se vea un poco más claro, ¿sí? Podríamos incluso, vamos a colocarle un título a este cuadro de mando, ¿vale? Para ello vamos a seleccionar la opción de un text box, ¿sí? Y aquí le pondremos, por ejemplo, en un tamaño de letra un poco más grande, ¿sí?, y le pondremos el nombre a nuestro cuadro: saldo, clientes y proveedores. Perfecto. Ya lo tenemos, lo hacemos un poco más grande, lo seleccionamos y lo ponemos en negrita. Estupendo. Y ahora cogemos este cuadro, que es simplemente el cuadro del título, y nos lo llevamos a la parte superior. Y ya lo tenemos. Y otra de las cosas que podríamos hacer es, en este caso, si esto vemos que es demasiado pequeño, el tipo de letra, podríamos, como hemos dicho, mediante las propiedades visuales, ¿sí?, poder cambiar y poder manipular todo tipo de información. Fijaos, tanto el tamaño del texto, vamos a ampliar un poco ese texto que está en 8, pues lo vamos a poner en 16, por ejemplo, o en 11. Estupendo. Y hacemos el cuadro un poco más grande y lo mismo con esto. En este caso, en vez de ahora seleccionar y volver a especificar el tamaño, como las propiedades que hay en este cuadro ya me encajan, ya me sirven, lo único que tengo que hacer es seleccionar el copiar formato, ¿sí?, y pulso sobre el siguiente cuadro. Y si os fijáis, me acaba de actualizar, ¿sí?, con las mismas propiedades, tanto el cuadro de los movimientos de clientes como con el mismo aspecto el de los movimientos de proveedores. ¿Ok? Perfecto. Bueno, y a partir de aquí, todo aquello que se nos ocurra. Ya veis que es sumamente flexible, sumamente sencillo, no tiene mayor complicación. Podríamos incluso volver a conectar con Navision y traernos otra información de otras tablas, relacionándolas, seleccionando tanto los clientes como los documentos de venta, en fin, cualquier tipo de información que dispongamos en Navision la podríamos incorporar de nuevo a nuestro cuadro de mandos para ampliar, si cabe, la información que queramos analizar. En fin, podemos construir con total libertad nuestros cuadros de mandos o nuestros informes analíticos que deseemos, ¿de acuerdo? Por último, en este caso, que sepáis que mediante Power BI, ¿de acuerdo? Ahora podríamos coger este cuadro que hemos montado, ¿sí?, este informe analítico que hemos montado, y perfectamente mediante la opción de publicar, ¿sí?, podríamos publicarlo a nivel de lo que es la cuenta de Power BI que tenemos disponible tanto en Azure como en Internet, y poder, mediante otros usuarios, compartir estos cuadros de mandos, ¿sí?, tanto a nivel compartido, a nivel de lectura, como a nivel de incluso de control, ¿de acuerdo?, para que puedan modificar o manipular el cuadro, o simplemente sea un cuadro de mandos a nivel de consulta o a nivel de información, ¿de acuerdo? Muy bien, pues poco más. Un poco el objetivo que queríamos con este webinar era simplemente que vierais dos grandes opciones que vemos nosotros para poder crear nuestros informes y nuestros análisis mediante la información que tenemos en Navision, y desde Navision mediante el esquema de cuentas, o como habéis visto con otra alternativa como es Power BI Desktop, con la opción de poder montar de una forma, como habéis visto, totalmente visual y sencilla nuestros diferentes cuadros de mandos y nuestros informes analíticos a nuestro gusto y, la verdad, con total libertad. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más. Recordaros, como decía al principio, que vamos a estar unos minutos a vuestra disposición por si hay cualquier duda que queráis que os aclaremos, cualquier consulta o pregunta, ¿de acuerdo? Y nada más, emplazaros al próximo webinar y daros las gracias. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.